Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 11 minutos en la primera hora. Noticia de ayer publicada por Diario El Comercio. Procuraduría apela fallo sobre la devolución de bienes de los hermanos Isaías. Ponemos la nota en contexto. Un juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia de Guayaquil dispuso la devolución de los bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías Dazún. Específicamente todas las propiedades que no hayan sido vendidas, donadas o cedidas. Hecho que fue confirmado por la Procuraduría, que criticó la resolución judicial a favor de los expropietarios del extinto Filambanco. Mediante una resolución infundada resolvió convertir una acción de medidas cautelares presentada hace 4 años en una acción de protección favorable a los intereses de los hermanos Isaías, ha dicho la Procuraduría, que como digo ya apeló el fallo sobre este tema. Recordar que la incautación, si la memoria no me es infiel, se dio la madrugada del martes 8 de julio del año 2008, sobre 200 y pico de bienes que pertenecían a los hermanos Isaías y que debía servir para que el Estado pueda resarcir el costo que le significó la quiebra de este banco. Filambanco que igualmente, si la memoria no me es infiel, el 1 o 2 de diciembre, el 2 de diciembre del año 98 pasó a manos del Estado, no fue cerrado en ese momento. Los señores Isaías entregaron el banco al Estado porque no pudieron pagar los créditos de liquidez entregados por el Banco Central del Ecuador, y el banco quiebra ya en manos del Estado en el año 2001. Y al mismo tiempo, yo les decía antes de empezar esta entrevista que me quedé impresionado por una referencia que igualmente hacía a Diario El Comercio, de que más de 29,000 afectados por Filambanco no han recibido la devolución de sus ahorros. Han pasado 21 años desde el cierre de Filambanco y no han recibido sus ahorros. Pongamos en contexto el tema con Óscar Ayerbe Rosas, quien en su momento se desempeñó como presidente de la Junta de Acreedores de Filambanco y que nos atiende telemáticamente. Señor Ayerbe, bienvenido, buenos días. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Ingeniero, bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Debo mencionar que la memoria está intacta, Fabricio. Las fechas son precisas. 8 de julio, la famosa incautación del AGD con Carlos Bravo, y evidentemente 2 de diciembre de 1998 se transfiere Filambanco a la AGD. Dicho sea de paso, ley que fue hecha anillo al dedo con abogados y amigos de Filambanco para ser aprobado en el Congreso Nacional, y efectivamente el 2 de diciembre de 1998 pasa a manos de la institución del Estado por el valor de un sucre. Eso hay que recordar, Fabricio, un sucre. Los acontecimientos de ayer fueron extraordinariamente dramáticos, inauditos. Ya la indignación es poco, el país ya no aguanta más, esto es un tema de locos. Un juez, efectivamente, Jimmy Lituma, está teniendo un requerimiento judicial de una medida cautelar y la convierte en una acción de protección de una manera absolutamente inédita, insólita, insospechada, inesperada, todos los adjetivos posibles para que nos quedemos todos pasmados. Esto es realmente lo peor. Si ya lo de Glass fue un escándalo de hiper mayúsculo significativo de cómo anda la justicia, esto ya es un remate completo. Ingeniero, porque más rápido, y con esto concluyo, más rápido de lo que todos esperaban, los 2,000 millones está en camino de la devolución. Recuérdenos y pongamos en contexto justamente el tema. ¿Cuáles son estas medidas cautelares, esta acción de protección? ¿Cómo empieza esto, ingeniero Ayerbe? Hace aproximadamente 4 años, el 19 de julio del 2018, se inicia estas medidas cautelares porque varios de los actores que estaban involucrados en estos temas, específicamente Inmobiliar, tenía la decisión de vender bienes que estaban en el famoso fideicomiso No Más Impunidad del Banco Central, y muchos de ellos pertenecientes a Filambanco. Ellos ponen esta medida cautelar hace 4 años, pero sorpresivamente, luego de los eventos que ya hemos
suscitado. Uno en particular, y cada vez que lo recuerdo me parece simplemente inaudito, cuando Luis Rivera y la doctora Camacho toman una decisión dividida, porque así pasa en la sentencia. Marcos Rodríguez se opone al fallo. Esta sentencia declara inocentes de peculado a los hermanos Isaías. Inmediatamente yo expresé mi rechazo y contundentemente expuse jurídicamente las razones por qué era imposible este fallo. Argumentaron en un recurso extraordinario de revisión supuestas nuevas pruebas, y con eso 23 años después nos percatamos que han sido inocentes. Lo fatídico de este tema es que en la misma sentencia, en 2 líneas, se establece que esto no significa que por ninguna circunstancia representa la devolución de bienes a los Isaías. Y ahora es una gran carcajada, porque al día siguiente, 20 de mayo, le dije al país que este era solo el comienzo y que más temprano que tarde los Isaías iban a presentar recursos de todos los niveles, contencioso, civil, y ahora con recursos constitucionales, medidas cautelares y acciones de protección inauditas, han podido entonces ponerle al filo de la navaja al Estado ecuatoriano, que apresuradamente, verbalmente presentaron recursos de apelación. Y debo anunciarle al país que nosotros, yo, Oscar Ayerbe, me uniría al juicio mediante un amicus curiae, para también expresar y defender lo que ha representado la lucha de 750,000 acreedores que fuimos agredidos brutalmente por la quiebra de Filambanco, y que muchos de ellos jamás recibieron ni un solo centavo de devolución de sus dineros que les pertenecían. Ingeniero, buenos días. Le saluda Belki Sánchez. Ahora yo le pregunto, ¿tienen alguna expectativa, esperanza por lo que pueda pasar luego de que la Procuraduría ha apelado este fallo? Entiendo que será la Corte de Justicia de Guayas la que deba resolver este recurso. Hay que recordar que aquí hay 2 aristas fundamentales. La una, la presentación de la demanda de más de $2,000 millones que fue presentada hace unos 3 meses aproximadamente en la ciudad de Guayaquil, y que fue rápidamente acogida por uno de los jueces. Y esta, la inesperada, la que tenían bajo la manga y que estaban operando permanentemente, con Jimmy Lulema, juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia, que ahora ha emitido un pronunciamiento tan brutalmente contundente que en sus 4 partes principales determina nada más y nada menos que la devolución inmediata de todo. Y va más allá todavía, porque está ya previsto entonces que en lo contencioso determinen el, entre comillas, verdadero valor de los bienes para su devolución. De tal manera que yo tengo mucha dificultad en creer que la justicia no va a estar amañada, como ya lo hemos visto en casos como el de Jorge Glass. Este es otro escenario que va significativamente a perjudicarle al país en miles de millones de dólares. Hoy un comunicado que ayer emitió la defensa de los hermanos Isaías, que da cuenta que un juez ordena la reparación de los daños causados, ordenada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la incautación de bienes de los Isaías, y refieren justamente ese pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Cómo incide ese pronunciamiento de ese Comité de Naciones Unidas en esta decisión judicial, ingeniero Ayerbe? Es uno de los temas que yo personalmente pregunté a Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, para poder enfrentar el tema que originalmente planteó la defensa de los Isaías hace 3 meses. Y efectivamente estamos a días que esta defensa técnica sea presentada para poder determinar con absoluta claridad incidencias que determinan el manejo de los pronunciamientos internacionales, y por otro lado, lo que determinó el mandato 13 y la propia acción de incautación. Hay que recordar, y les pido a todos los acreedores de Filambanco que estuvimos inmersos
desde el 2001, 17 de julio de 2001, en este gravísimo problema que nos tomó 14 años de persistente trabajo para tratar de recuperar nuestros derechos, que en el escenario que nosotros estábamos operando, habíamos requerido que se nos entreguen los 150 millones de bienes de los Isaías en medios de comunicación. Y resultó que los hermanos Alvarado se opusieron rotundamente. Producto de eso, un tremendo enfrentamiento con el presidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco de manera pública, que terminó finalmente en persecución personal y empresarial por parte del correísmo, y esos bienes nunca fueron entregados, y ahora mire cómo están. Y mire en el escenario que significa este conflicto y este pleito. Entonces van a recuperar también los medios de comunicación. Es también indudablemente determinante que toda esta tragedia griega tiene que retrotraer incidencias y incidentes a 1998, en el que cientos de millones de dólares fueron entregados. El Filambanco estaba en quiebra, se entregó por $1, y posteriormente todo lo que sucedió en manos del Estado se fusiona con la previsora, quiebran en el 2001 y perjudican en más de 3.000 millones de dólares al país. A nosotros nunca nos entregaron todos los recursos que nos correspondían. Esa parte, por ejemplo, me sorprendió y le decía a usted, el banco pasa a manos del Estado en el 98, en diciembre, no pasa cerrado. Ya, o sea, aquí hay algunos hechos emblemáticos, ¿no? El Congreso Nacional aprobó la ley de la AGD, la ley de la AGD se publica en el registro oficial el 1 de diciembre del 98 y el 2 de diciembre Filambanco pasa a manos del Estado porque sus administradores no pudieron cubrir unos créditos de liquidez entregados por el Banco Central del Ecuador. Y en el año 2001, el banco quiebra luego de la fusión con la previsora. Allí sí cierra definitivamente sus puertas. En 21 años, hay gente, hay acreedores que no han recibido sus acreencias, ingeniero. Ni un solo centavo, más de 29,000. Pero ¿qué tipo de acreencias? ¿Son personas naturales? ¿Son empresas? ¿Qué tipo de acreencias son estas? Créame que estoy sorprendido que en 21 años todavía haya perjudicados del cierre de ese banco. Yo no tenía idea de ese detalle, ingeniero. Este es un caso de la más gigantesca patraña jamás imaginada en la historia ecuatoriana. Hay que entender que el emporio de poder financiero, económico, empresarial de los hermanos Isaías siempre fue gigantesco. No estamos hablando de una persona, me refiero a Roberto Isaías, que no tenía una presencia contundente en el quehacer político, social, económico del país. Él ordenaba, mandaba, disponía en los escenarios políticos, tenía sus propias fuentes de capacidades operativas de poder incrustadas en todas las instituciones de control del Estado y principalmente en el Ejecutivo, obvio, y además en el Congreso Nacional. Eso yo lo conozco a fondo, de tal manera que cuando quiebra Filambanco, la influencia de los hermanos Isaías en el Filambanco en manos del Estado era permanente, era contundente, y todos los acontecimientos que al interior se daban era en manejos de estos escenarios invisibles y visibles de personajes vinculados a los hermanos Isaías. Yo como presidente de la Junta Nacional de Acreedores tuve severos enfrentamientos con personajes como el propio superintendente de bancos, miembros de la Junta Bancaria, etcétera, etcétera. De tal manera que este panorama fue dramático. Personas naturales, jurídicas, el sector privado, el sector público, a nivel nacional e internacional, 750,000 acreedores, les debían 1.400 millones de dólares, de tal manera que esto no era un operativo minúsculo. Hay que recordar entonces que las potencialidades y capacidades de poder que todavía tienen los hermanos de Isaías se demuestra con las evidencias que hoy en día tenemos. Han sido capaces, luego de 23 años, de ponerle en jaque mate al Estado ecuatoriano y por ende a todo el país. Y yo creo que estamos profundamente
indignados de lo que está pasando en la justicia. Ingeniero, no obstante, estoy revisando un boletín de prensa publicado el 9 de junio de 2014 por el Banco Central, en el que se hace referencia, o se hacía referencia en ese momento, a que continuaba el pago a los acreedores de la banca cerrada perjudicados por el cierre de 32 instituciones financieras como consecuencia de la crisis. Más adelante se precisa en este documento que la mayor cantidad de pagos correspondieron a Filambanco con 2.352 acreencias por un monto de más de los $2 millones. Y ahí se citan igualmente pagos realizados o que tienen que ver con otros acreedores de entidades financieras. Un poco para entender entonces lo que nos acaba de decir. Efectivamente, esos datos que iban esporádicamente dándose a través de los tiempos. No mencionó, por ejemplo, un hecho que nosotros, a mí por lo menos me pareció insólito e increíble. Un banco, el primer banco, el más grande, más poderoso del país, el banco, cuando quiebra, resulta que no tenía balances auditados, como manda la ley, ni siquiera tenía balances firmados. Y cuando vamos revisando todo el historial de los informes económicos financieros y sus estados de situación, se pudo determinar que ni en la entrega de Filambanco había documentos de responsabilidad y firmas que puedan acreditar el verdadero estado de situación de los balances de Filambanco, y por ende la incapacidad de poder determinar efectivamente sus activos y pasivos. Más aún, cuando se fusiona con la previsora, pasa un asalto y un atraco gigantesco. Miles de propiedades, casas, edificios, terrenos, nunca fueron inscritos a nombre de Filambanco, porque muchos de ellos estaban en fideicomisos garantizando deudas que nunca fueron pagadas, de tal manera que el tema es absolutamente complejo y grave. Nosotros mismos, al iniciar el análisis de la situación del banco en el 2001 y 2002, nos encontramos con 200 fideicomisos más o menos, y luego con la investigación terminamos con el conocimiento de más de 4.000 fideicomisos, muchos de ellos en paraísos fiscales. El fideicomiso Ritz era uno de ellos. De tal manera que aquí estamos hablando de palabras mayores en cientos de millones de dólares, con poderosos intereses vinculados y entrelazados en todo lado. Este es un tema mayúsculo de las verdaderas ligas mayores. Ahora, yo le pregunto a usted, si finalmente quieren firme esta decisión judicial, que la Procuraduría ha dicho que va a apelar o que ya ha presentado la apelación, y prospera justamente la devolución de los bienes, ¿qué se devolvería? O sea, yo me imagino los canales, no sé qué más está funcionando, porque seguramente habrá bienes que se deterioraron, hay medios de comunicación que se cerraron, que quebraron. No es que todos están funcionando, y hay otras empresas que también fueron incautadas. Habría que hacer un inventario, ingeniero. El inventario existe, y también existe el pleno conocimiento que el momento que pasaron a manos del fideicomiso, no más impunidad, se convirtió en un festín. Nunca llegó ningún recurso a los acreedores vía venta de esos bienes o recursos que implicaban utilidades y que por ende repartían a los perjudicados de Filambanco. Jamás sucedió eso. Más bien se convirtió en un escenario que el país ya conoce. La gran mayoría de empresas quebraron y se robaron la plata en todas ellas. Las destruyeron, las liquidaron completamente. Y yo podría mencionar decenas de estos nombres. Se me ocurre Maxigrar, que que desapareció y quedó en soletas, en fierros inservibles. Se robaron por todo lado. Esto es algo que la Fiscalía no ha querido investigar. No hay un solo investigado, un solo sancionado. Esto me recuerda cuando nosotros presentamos 256 jueces y fiscales para que sean sancionados por haber sentenciado a inocentes, 717 inocentes puestos en las cárceles, siendo inocentes. No hay un juez, un fiscal sancionado. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De la más perversa impunidad. Eso es todo. Filambanco es parecido. Correcto, ingeniero. Veamos cómo evoluciona este tema. Le agradezco por estos minutos para justamente hacer este ejercicio de memoria
sobre el tema Filamanco a propósito de esta última decisión judicial, que obviamente no está en firme, no es de última instancia, pero sobre todo para conocer que efectivamente 21 años después hay personas que no han recibido sus recursos. Gracias, ingeniero Ayerbe. Gracias a ustedes, un gusto, y solamente mencionar que nosotros vamos a participar activamente en este proceso. Me voy a presentar en la Corte Provincial y espero que los hermanos Isaías o sus adláteres no presenten alguna demanda en contra mía, porque eso sería el colmo de los colmos para insinuar alguna aseveración de declaraciones que yo haya hecho este momento. Gracias al ingeniero Óscar Ayerbe Rosas, expresidente de la Junta de Acreedores del Filamanco, con su reacción en torno a esta última decisión judicial. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.